Dios les bendiga en esta hora. Es un placer compartir de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 6, versículo 7. Mateo capítulo 6, versículo 7. Perdón, versículo 5. Y la palabra del Señor la leemos así. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la bendición desperdiciada. En este momento el Señor se encuentra relatando las bienaventuranzas. Está en el conocido monte de las bienaventuranzas, donde el Señor comienza en el capítulo 5 diciéndole bienaventurados los pacificadores, bienaventurados esto y lo otro. Con eso comienza su sermón del monte, como se le conoce, y se extiende a lo largo de varios capítulos en el Evangelio de Mateo, y esta es una parte de ellas. Es decir, el Señor se dirige a todos los asistentes ahí en esa colina, en ese monte, y comienza a decirles acerca de la oración. Es más, en la mayoría de las Biblias está separado con un temita que dice, y Jesús y la oración, donde comienza a decirle a la gente cómo debe ser una oración. La primera situación que menciona acá es que dice que no tenemos que jactarnos de ella. Es decir, en ese caso los fariseos pues se jactaban de hacer oraciones en público, gritando, es decir, alzando la voz, para que los demás vieran que estaba orando. La oración en ningún momento fue dejada por Dios para que nosotros nos jactáramos, ni para que tampoco hiciéramos alarde de ella ante los demás. Yo oro bastante, yo oro tantas horas, yo esto y lo otro. La oración doctrinalmente la hemos visto como la forma en la cual nosotros podemos hablar con Dios. Esa es la forma tradicional en la que se nos ha sido enseñado, que es el camino por el cual nosotros podemos hablar con Dios, a través de la persona de Jesucristo. Pero el tema de esta hora, le decía, es la bendición desperdiciada, porque la oración va mucho más allá que solo una enseñanza doctrinal. La oración va mucho más allá que solamente tengamos que ver con cuestiones de que yo me acerco y con eso yo hablo con Dios. Algo importante que nosotros tenemos que entender es que Dios creó al hombre para tener una relación con él. Cuando creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, cuando creó a Adán, posteriormente de su costilla tomó y formó a Eva, la Biblia registra de que el Señor descendía y hablaba con Adán. Entonces, cuando creó a Adán y que él le puso nombre a los animales, ahí estaba Dios platicando con Adán, como cada quien puede platicar con otra persona frente a frente. Pero el hombre falló en esa situación. Falló en obedecer a Dios y fue expulsado del huerto del Edén. Entonces, ese propósito con el cual Dios creó al hombre fue abortado en ese sentido. Recordemos que Satanás tentó a Eva y a Adán para desobedecer a Dios, porque si algo Satanás siempre ha tenido es odio hacia la creación de Dios y en este caso al ser humano, y por lo tanto ha querido siempre destruirlo. Por ende, quiso destruir esa relación que Dios tenía con el hombre y él sabía cómo hacerlo. Entonces, por eso es que esa comunión que había en el Edén se rompió, se anuló.
Pero por esa situación es que también la redención del hombre tenía que venir por un hombre perfecto, sin mancha. Y no había justo ni aun uno, dice la Escritura. Entonces por eso Jesús tomó forma de hombre. Es decir, el Dios eterno se hizo hombre, habitó entre nosotros y anduvo entre nosotros. Y en este momento anduvo caminando y ofreció su vida por cada uno de nosotros. Cargó en él nuestros pecados. Y esa comunión que fue rota en el Edén, a través de la persona de Jesucristo, entrando una vez y para siempre, no al templo hecho de manos de hombre, sino al templo celestial, pagando por nuestros pecados, pudimos ser aceptos en el amado, dice la Escritura, que era Jesús. Y ahora fuimos reconciliados con Dios. Recordemos, el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año al lugar santísimo, al lugar donde habitaba la mismísima presencia de Dios. Pero tenía que entrar habiendo pedido perdón por sus pecados y los del pueblo para poder ingresar. Si no lo hacía bien, moría en ese lugar, pero solo podía entrar una vez al año. Y aquí dice que el sumo sacerdote, Jesucristo, entró una vez y para siempre. Entonces aquella relación que fue rota en el Edén, nuevamente venía a ser constituida, reconciliada a través de la persona de Jesucristo. Por eso dice, nadie viene al Padre si no es a través de mí, porque es a través de Jesús que nosotros podemos llegar a Dios, porque es a través de Jesús que nosotros podemos ser aceptos en Él hacia el Padre. Entonces la oración, más que solo platicar con Dios, es tener una relación con Él. ¿A qué me refiero? Que muchas veces hemos tomado la oración como un momento en el cual nosotros le podemos pedir a Dios lo que sea. Es decir, que Dios está en ese momento con una libreta, con un lápiz, tomando apuntes de las cosas que nosotros le estamos pidiendo. Así como en esta época que la gente hace cartas a Santa Claus o al Niño Dios o a los Reyes Magos mexicanos, etc. De esa manera tenemos la concepción muchas veces que es el obrar de Dios hacia nosotros, que solo está listo con su libreta a tomar apuntes de las cosas que nosotros le estamos pidiendo, de nuestras necesidades y de otras cosas que a veces le podemos pedir. Pero la oración va mucho más allá de eso. La oración es un momento en el cual, y por eso le puse la bendición desperdiciada, porque muchas veces estamos dejando pasar oportunidades, momentos de acercarnos a Dios, de convivir con Él, de aprender de Él, de ser formados, de poder tener esos momentos especiales en su presencia, donde es cierto, nosotros podemos hablar, pero al mismo tiempo Él nos puede ministrar a cada uno de nosotros. Como dice la Escritura, que Abraham platicaba con Dios, ¿verdad? Porque le dijo, sal de tu tienda, ve las estrellas, así será tu descendencia. Dios hablaba con Abraham, Dios le mostraba lo que quería hacer. Dice la Biblia que también que Moisés hablaba cara a cara con Dios como quien habla con su amigo. Es decir, la forma en que dos personas pueden estar hablando es la forma en la cual nosotros podemos estar hablando con Dios. Habla de una interacción. Es decir, no es solamente que uno de las personas hable y el otro solo escuche. También Dios tiene algo que decirnos. También Dios quiere corregirnos. También Dios quiere manifestarse. También Dios quiere guiarnos. Dios quiere amarnos. Dios quiere mostrar su gracia y su misericordia. Por eso le dijo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Pero no solo se queda ahí, le dice, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar en oración. Para eso también Dios estableció la oración, para mostrarnos las cosas grandes y ocultas que no conocemos. Pero el ser humano, lastimosamente, en algunas cosas, carece de hambre.
en el sentido de que de Dios nunca se va a enojar porque nosotros querramos conocer más de Él. Si algo yo le dije la vez anterior es que por dignidad, por sentirnos dignos, por merecer, nada merecemos de parte de Dios. Nada. No somos dignos. Si aún Juan el Bautista, con todo lo que fue, dice que no se sentía digno de desatar la correa de las sandalias de Jesús. Nosotros no somos dignos de nada. Es por gracia y por la misericordia de Dios. Imagínese, la relación con Dios se rompió por la desobediencia del hombre. Y la relación con Dios se reconcilió por Dios mismo. Porque fue Dios tomando forma de hombre. Porque fue Dios enviando a su Hijo a morir por nosotros, a restablecer esa comunicación. ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, Abraham, entre Moisés y todos ellos? Que nosotros ahora somos templo y morada del Espíritu Santo si hemos rendido nuestra vida a Cristo. Si hemos rendido nuestra vida al Señor, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo está en nosotros. Dios está en nosotros. Estamos en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y una de las cosas nuevas que son hechas es que nosotros podemos, o sea, ha sido restituido esa comunicación que se rompió en el huerto del Edén. Le digo la bendición desperdiciada porque es algo que ha sido dejado para nosotros. Nosotros tenemos la bendición de poder acercarnos a Dios a través de Jesucristo a cualquier hora del día, en cualquier momento que así lo querramos, y no solo por un momento de necesidad, no solo porque querramos que Dios nos cumpla con un capricho, con un sueño, con un anhelo, con un deseo, con una necesidad. Es decir, yo me puedo acercar a Dios no solo porque quiero pedirle, sino que yo me puedo acercar a Dios porque quiero estar con Él, porque quiero que Él me ministre, porque quiero platicar con Él de cuestiones, puede ser de la vida, de lo que sea. A veces a nosotros hemos andado buscando personas con las cuales queremos hablar de nuestros deseos, de nuestros sueños, de situaciones que estamos pensando, que creemos hacer. Y decimos, no tenemos a quién acudir. Ahí está el Señor. A Él podemos acudir, con Él podemos hablar. Por eso dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora al Dios que está en lo secreto, y el que está en lo secreto te recompensará en público. Porque dice que Dios sabe de cosas, tenemos necesidad antes que se las pidamos. Los discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Y Él le dice, y vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es decir, el Señor no dejó una oración escrita para repetirla, porque aquí dice, no uséis vanas palabrerías, ¿verdad?, como la mayoría de los hombres hacen, sino que nos dejó un modelo de cómo orar, y en el sentido, y empieza exaltando a Dios por lo que Él es. Es decir, cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, lo primero que tendríamos que hacer es exaltar al Señor por lo que Él es. Pero como le repito, hemos estado confundiendo y hemos estado actuando de que la oración es solo para pedir. Entonces nos venimos, Señor, yo te pido esto, yo te pido aquello, Señor, esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Pero es más que eso. Es un momento en el cual podemos estar a solas con Dios, exaltándolo, glorificando su nombre. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, estamos delante de un Dios grande, de un Dios poderoso, de un Dios maravilloso. Y eso debemos de exaltarlo en oración. ¿Qué va a pasar cuando lo haga? Cuando nosotros vengamos y empecemos a orar exaltando el nombre de Dios, glorificándolo por lo que Él es. Empecemos, Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres maravilloso. Lo primero que va a ir creciendo en nuestra vida, en nuestro ser, es la fe. Porque estamos declarando lo que Él es, más que lo que nos puede dar. Entonces, al exaltar lo que Él es,
entonces nuestro corazón está siendo lleno, nuestra alma está siendo ministrada, nuestro espíritu va cobrando esa fe de creer que el Dios en el cual está depositada nuestra confianza es un Dios grande, es un Dios que puede con todo, es un Dios que todo lo puede hacer. Le he dicho en otras ocasiones, si en algún momento determinado vamos, por ejemplo, a una montaña, vamos a la orilla del mar y vemos la vastedad de aquel océano. Desde la montaña podemos visualizar un paisaje maravilloso. Lo primero que tendríamos que meditar es que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, Dios hizo todo eso. Ese es el Dios en el cual hemos creído. Ese es el Dios al cual hemos entregado nuestra vida. Si hemos entregado nuestra vida a Cristo, hemos pedido perdón por nuestros pecados, que nuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida. Ese es el Dios en el cual hemos creído. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y por eso nosotros tenemos que comprender el Dios maravilloso, grande y poderoso en el cual hemos creído. Y en la medida que exaltamos el nombre del Señor, nuestra fe va a ir creciendo para ir creyendo a cosas más grandes. Por eso dice, cosas grandes y ocultas que no conocemos son las que el Señor tiene preparadas para cada uno de nosotros. Entonces la oración es más que pedir. Es un momento, como le digo, puede ser cualquier tiempo del día, las veces que usted quiera. Es un tiempo en el cual nosotros podemos estar a solas con el Señor, donde nosotros podemos expresar nuestras alegrías, podemos expresar nuestras tristezas, aún nuestras más grandes preocupaciones y frustraciones. Si no recordemos, por ejemplo, cuando Dios habla con Elías, le dice, ¿qué haces aquí? Él le dice, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Le empieza a declarar lo que siente. Es un momento en el cual nosotros nos podemos acercar al Señor. David en esos momentos, si usted lee los salmos de David, en algunos empieza mencionando que dice, muchos son sus adversarios, muchos son los que se han multiplicado contra mí, los que quieren comer mis carnes. Pero después empieza a declarar su confianza en el Señor y dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Es decir, es momentos de oración en donde podemos expresar cómo nos sentimos realmente. Dios nunca se va a enojar, le decía, porque seamos sinceros, porque expresemos realmente cómo nos sentimos, porque expresemos realmente cómo nosotros nos podamos manifestar en un momento determinado, cómo nosotros nos podemos sentir en un momento determinado. Dios no se va a enojar por eso. Él desea escucharnos. Él es nuestro Padre. A través de la oración entendemos que Dios siempre querrá escucharnos. Dios tiene el tiempo y tiene la capacidad, porque es un Dios ilimitado, de escucharnos a todos al mismo tiempo. Dios es bueno y quiere escuchar las voces de sus hijos. Dios siempre querrá escucharte. Nunca podrás decir, Dios está demasiado ocupado para no oírme. Nunca podrás decir eso. Nunca podrás decir de que el Señor pues no tiene el tiempo suficiente para poderte escuchar. Jamás podrás decir eso. Porque Dios te escucha. Dios quiere escucharte. Es más, si tú te acercas en oración de esa forma en la cual tú vas con tiempo para estar con Él, podrás hasta escuchar una voz que te pueda decir, tanto tiempo he deseado que tú vengas a buscarme de esta manera. ¿Por qué Dios nos aprieta muchas veces? ¿Por qué llegan las dificultades a nuestra vida? ¿Por qué las penas tocan a nuestra vida? Porque de otra forma no nos acercamos a Dios lastimosamente. El ser humano lastimosamente tiene que ser apretado, estrujado en muchas ocasiones para acercarse a su Creador. Y no reconoce que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Nos creemos tan autosuficientes.
con tantas fuerzas y capacidades. Y esa es parte también de la enseñanza del humanismo, donde vemos como centro del universo al ser humano, cuando el centro del universo seguirá siendo Dios. Y se trata de exaltar muchas veces al hombre, a su esfuerzo, y no digo que el esfuerzo esté malo, pero lo primero que nosotros tendríamos que exaltar es a Dios obrando en nuestras vidas. Entonces, mientras Dios ve que nosotros nos creemos autosuficientes, que podemos lograr las cosas con nuestras propias fuerzas, Dios se retira y deja que las cosas nos pasen para que aprendamos, porque de otra forma no nos acercamos. Pero por eso dice la Biblia que Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Imagínense. Pero Dios quiere que nosotros dependamos totalmente de Él. Y eso lo vamos a aprender cuando cultivemos una vida de oración. Es decir, no oraciones para pasar el día, no oraciones para pasar el momento, para la ayuda en la crisis, una vida de oración. Nosotros tendríamos que orar no solo cuando las cosas van mal, en todo tiempo, pero dice orar sin cesar. En todo tiempo, que se hagan rogativas, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, dice el apóstol Pablo. Orad sin cesar. No es que usted va a pasar las 24 horas, Señor, aquí te pido, pues, Señor, aquí estoy. Señor, no. Pero lo que significa es que en todo tiempo tenemos que orar. Cuando estamos bien, cuando estamos mal, cuando estemos como estemos, tenemos que orar. Cuando estemos bien, oremos. Así que le digo, la oración no depende de cómo nos va en la vida. Es decir, la oración no tiene que depender de las circunstancias a nuestro alrededor. La oración tiene que depender del hecho de que solo a través de tener una comunión con Dios, nosotros podremos salir adelante. La oración tiene que ver con el hecho de que a través de ella yo voy a cultivar una amistad, yo voy a cultivar una comunión, yo voy a cultivar una relación cercana con el Dios creador mío. Y eso es personal. Hay mucha gente, y no está mal pedir oración, pero hay mucha gente que quiere que otros oren por ellos. Y ellos no oran. Y después se quejan de que las cosas no les dan como ellos quieren. Ahí dice, no, pues es que a este hermano, a esta hermana Dios no le escucha. Dios no está con él. Y todo por ser acomodados. Por ser haraganes, porque no hay otra definición. Hay otra, pero no se puede decir. Son haraganes. Y no quieren cultivar una relación personal con Dios. Es como el pueblo de Israel cuando estuvo en el monte Sinaí, cuando aquel sonido de bocina, cuando aquel temblor y aquella oscuridad iba descendiendo en esas nubes, tuvieron temor de acercarse a Dios. Y Moisés les dijo, no teman, para probarlos ha venido el Señor. Pero la decisión del pueblo fue, habla tú con Dios y tú nos dices lo que tenemos que hacer, pero nosotros no hablaremos con Él, no sea que perezcamos. Es decir, no quisieron corregir su vida, prefirieron siempre que otro se presentase a nombre de ellos delante de Dios. Y al día de hoy sigue existiendo eso. ¿Por qué? Porque significa pagar un precio. Cultivar una vida de oración significa que yo voy a apartar tiempo de mi vida para estar a solas con Dios. Hablamos muchas veces de diezmos económicos, pero ¿y qué del diezmo de tiempo para Dios, en el cual nosotros podamos estar a solas con nuestro Dios? Así que nosotros no tenemos que ser como el pueblo de Israel en el Sinaí, de rehusarnos a acercarnos a Dios. Por eso Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados y os haré descansar. Pero más que para eso, Dios quiere que tengamos una vida de oración. Que apreciemos esa bendición
Lo que tuvo Adán en el huerto es lo que Jesús hoy quiere tener con nosotros. Lo que tuvo Adán en el Edén es lo que Dios quiere hoy darnos a nosotros. Para eso vino Cristo. Más que solo para que nosotros nos llenemos de peticiones, vino para hacer una relación con nosotros, con su creación. Y si usted me dice, ¿y por qué lo hizo? Eso es algo que solo se puede explicar a través del amor de Dios. Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que tiene al Hijo tiene vida eterna, dice. Es decir, si nosotros tenemos al Hijo, ya tenemos vida eterna. Y el que se rehúsa, dice que no es la ira de Dios, estará sobre él. Jesús vino para darnos vida, dice, y vida en abundancia. Y parte de esa vida abundante es la comunión con Dios. Entonces, cuando tú cultivas una vida de oración, si situaciones difíciles tocan a tu puerta y la angustia quiere llegar, el Espíritu Santo no lo permite. Y siempre tendrás paz en tu corazón. Y Dios se va a ayudar a afrontar las cosas. Es decir, crece en la vida de comunión con Dios, crece la confianza en Dios también. En lo que Él ha dicho en nuestra vida, en lo que Él puede hacer a través de nuestra vida, lo que Él puede hacer en cada uno de nosotros. Entonces, es lo que dijo Jesús, es hacer la casa sobre la roca, sobre Cristo, sobre la verdad del Evangelio, sobre la verdad de Dios. Es hacer nuestra casa inconmovible, nuestra vida inconmovible. Así que yo no sé cuál es tu vida de oración o en qué se basa tu vida de oración, pero sí haz un análisis en esta hora. Pregúntate o examínate. Las oraciones de la última semana, ¿en qué se han basado? ¿Solo en necesidades, solo en peticiones? ¿O también le has dicho, Señor, qué quieres que haga? Señor, ¿me estoy conduciendo correctamente? Señor, ¿en qué estoy fallando? Señor, ¿qué estoy haciendo bien? Todas esas cosas son las que nosotros tendríamos que preguntarle al Señor en oración. También que nosotros nos podamos acercar y darle gloria, darle honra. Quizás la respuesta no ha llegado, pero no por eso Él deja de ser Dios. Quizás la respuesta de Dios fue un no, pero no por eso deja de ser Dios. No por eso deja de ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Aun cuando la respuesta de Dios es no, nosotros tendríamos que darle gracias, porque Él ve más allá de nosotros. Recuerde, Dios se mueve en la eternidad. Nosotros nos movemos en este tiempo reloj, tiempo debajo del sol, como dice Salomón en Eclesiastés. Dios se mueve en la eternidad. Y si Dios dio una respuesta de no, dale gracias. Solo Dios sabe si más adelante lo va a conceder o no. Pero dale gracias, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay nadie como Él. Él es el único y soberano Rey de Gloria. Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Él es el poderoso. Él es el único. Cuando le dijo Moisés, yo llego a Egipto y le digo a tu pueblo, ¿quién les digo que me envió? Y Dios le contesta, yo soy el que soy. Así les dirás, yo soy me envió. Entonces es importante que reconozcamos que el único que es el Rey de Reyes y Señor de Señores es el Señor Jehová de los ejércitos. Démosle gloria, démosle honra, démosle alabanza. Y quién sabe,
Quizás Él, en su amor y en su gracia y en su misericordia, nos conceda las peticiones de nuestro corazón. Por eso dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Es decir, oremos, démosle gracias, alabémosle y Él sabrá si las concede o no. Pero aún si no las hace, Él sigue siendo Dios. Y si Él sigue siendo Dios y nosotros estamos en sus manos, recordemos que nadie nos va a arrebatar de ahí y que Él es nuestra sombra, nuestra mano derecha. El sol no nos fatigará de día ni la luna de noche. Jehová nos guardará de todo mal. Él guardará nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Él sigue siendo Dios y siempre lo será. Así que cultivemos momentos de oración donde podamos, así como cuando usted se sienta con su amigo a platicar de todo, así hágalo con el Señor. Y Dios se va a revelar a su vida. Dios va a hacer cosas grandes, Dios va a hacer cosas maravillosas. Él es el único y soberano Rey de Gloria. Así que en esta hora vamos a orar. Bendito Señor y Padre, te damos gracias. Te bendecimos y te glorificamos, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús nos acercamos delante de tu presencia, oh Dios, declarando que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, perdónanos porque no hemos estado aprovechando la bendición que es, oh Dios, el acercarnos a ti en oración, el tener una vida de oración contigo. Perdónanos, Señor. Oh Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús, bendícenos, Señor, y derrama de tu gracia, tu bondad, de tu presencia sobre cada uno de nosotros, Señor. Mira, Dios, al que pueda estar enfermo, tú lo levantes, oh Dios, en el nombre de Jesús. Digamos sanidad sobre su vida, por tus llagas hemos sido curados. Aquel que pueda tener un negocio y está tambaleando, Señor, tengas misericordia. Aquel que no tiene un trabajo, Señor, también puedas extender tu brazo en misericordia y concederle uno. Oh Dios, tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Como David dijo, joven fui, envejecido, y no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Ten misericordia y obra en cada uno, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, te damos la adoración, Señor. Ministranos, oh Dios, háblanos, Señor, ministra cada uno en nuestras vidas. En los momentos de oración, en los momentos, oh Dios, en los cuales estemos a solas contigo, tú puedas hacernos conocer, hacer saber lo malo que está en nosotros y lo bueno también, Señor. Gracias, bendito Rey de Reyes y Señor de los Señores. Tú te glorifiques, oh Dios, en nuestras vidas. Tú derrames de tu gracia, tu bondad, de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Tú obres en cada uno, Señor. Gracias, oh Dios, gracias, 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 porque tú eres bueno, Señor. Tú eres maravilloso, tú eres poderoso. Tú eres el gran yo soy. Bendícenos, oh Dios. Por esta nación del Salvador, ten misericordia. Señor, en el nombre de Jesús, por esas nuevas variantes de COVID-19 que van saliendo en el mundo. Guarda, Señor, esa nación que lleva tu nombre. Ten misericordia de nosotros, Señor. Pon el querer y el hacer en nuestras autoridades civiles, eclesiásticas, oh Dios, de hacer mejor obra, Señor, por su pueblo. En el nombre de Jesús, oh Dios, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos y te damos honra. En el nombre de Jesús, bendícenos, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos y cada uno. Saludó el pastor Rolando Mendoza. Así que un fuerte abrazo para todos.